La barra rígida EFG está sostenida por el sistema de armadura que se muestra en la figura. Si se sabe que el elemento CG es una varilla circular sólida de 0.75 pulgadas de diámetro, determine el esfuerzo normal en CG. En esta armadura podemos ver que tiene ciertas características. Tiene una fuerza externa de 3.600 libras en el punto F. También podemos ver en el punto A y en el punto D que son apoyos fijos. En una estructura podemos encontrar apoyos fijos y apoyos móviles. En este caso tenemos un apoyo fijo. En el primero podemos ver que está orientado de manera horizontal, en el segundo está inclinado y en el tercero está orientado de manera vertical en el eje Y. En un apoyo fijo siempre debe de haber dos reacciones, una perpendicular y la otra paralela a la superficie. En estas figuras tenemos una configuración del apoyo móvil. Los círculos que tiene dibujados sobre la base nos indica que tiene un desplazamiento. Por lo tanto, como hay un movimiento de un lado hacia el otro sobre la superficie, únicamente vamos a tener una reacción, la cual se debe de colocar perpendicular al desplazamiento. En nuestra armadura pudimos identificar que tanto en el punto A como en el punto D hay dos apoyos fijos, en la cual deben de ir dos reacciones, una en X y una en Y. Los vectores que van a representar las reacciones las podemos poner de manera arbitraria. Esto quiere decir que en X puede ir a la izquierda o a la derecha y la de Y hacia arriba o hacia abajo. En el punto A, que vamos a llamar nodo A, vemos que en el lado derecho aparecen dos barras, una inclinada y una horizontal. La barra horizontal va a tener una fuerza interna sobre su eje X y la barra inclinada va a tener dos componentes, componente X y componente Y. Estos valores que tiene la barra horizontal en X y la barra inclinada que tiene valor en X y Y nos va a permitir dejar estas dos reacciones que pusimos en RAY y RAX que pueden tener un valor al hacer nuestro cálculo. El punto D también tiene dos reacciones, ya que es un apoyo fijo, las ponemos de manera arbitraria. Abriendo nuestra armadura podemos ver que en el punto D hay una barra horizontal. Esta únicamente tiene fuerza en X, por lo tanto, por la tercera ley de Newton, a toda acción hay una reacción de la misma magnitud y sentido contrario. Únicamente va a haber un equilibrio en X. Podemos quitar la reacción R de Y. Nuestra armadura queda con la siguiente configuración: dos reacciones en A y una reacción en D. Para calcular esos valores vamos a utilizar las ecuaciones de equilibrio, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos. Si yo hago suma de fuerzas en Y, voy a poder calcular la reacción RAY con el valor de 3.600 libras que se encuentran en el punto F. Pero podemos observar que las reacciones en X, tanto en A como en D, son incógnitas, no podemos calcularlas, va a quedar una en función de la otra. Así que vamos a utilizar suma de momentos. Vamos a abordar el punto A. ¿Por qué el punto A? Porque así elimino las dos reacciones y me va a quedar una reacción en D y el valor de 3.600 libras. De esa manera nos va a quedar una ecuación con una incógnita y podemos encontrar el valor de R de X. El momento es fuerza por distancia. Al hacer suma de momentos voy a utilizar una analogía, la de la Tierra con el Sol, para que se pueda entender un poco mejor. La Tierra va a representar el vector. Tenemos una distancia entre el Sol y la Tierra y el momento es fuerza por distancia. La Tierra, al acercarse al Sol, no nos va a funcionar. Digamos que se va a quemar y se destruye. Si la Tierra, que es la fuerza, se aleja, no nos va a servir, digamos se congela y también se destruye. Así que tenemos una línea de acción colocada o que pasa en el punto fijo, que en este caso es el Sol, y la fuerza debe ser perpendicular. De esa manera el planeta es como gira y se mantiene vivo. Aquí la analogía es de que la fuerza debe de ser perpendicular para que gire de manera horario o antihorario.
Regresando nuevamente a nuestra estructura, quedamos en que vamos a escoger el punto A, donde vamos a colocar el SOP. También vamos a poner unas líneas, la horizontal y la vertical, que van a ser nuestras líneas de acción. Vamos a llevar la fuerza de 3.600 libras al punto D y también la vamos a llevar al punto C. Esto para saber qué distancia es la que nos va a servir para poder realizar el momento, fuerza por distancia. La carga de 3.600 libras colocadas en el punto D a una distancia de 3 pies desde A, vemos que el vector se aleja, por lo tanto no podemos aplicar la ecuación de momento fuerza por distancia. Vemos la segunda opción, 3.600 libras colocadas en el punto C, vemos que el vector está colocado de manera perpendicular en el eje X y desde el punto A tenemos una distancia de 8 pies, por lo tanto aquí sí podemos aplicar la fuerza y la distancia para crear el momento. Tenemos también el vector representado por la reacción de X, la cual está colocada a una distancia de 3 pies sobre el eje vertical. Vemos que el vector está colocado de manera perpendicular, ese ya no hubo necesidad de moverlo. Por lo tanto va a pivotear en el punto A con un giro antihorario y podemos utilizar la ecuación fuerza por distancia. Nuestra estructura queda de la siguiente manera: una fuerza de 3.600 libras en el punto C y la reacción R de X en el punto D. Aplicamos la ecuación de suma de momentos en A, estableciendo la convención de signos que el giro antihorario es positivo. La carga de 3.600 libras por la distancia de 8 pies tiene un giro horario, por lo tanto es negativo. La R de X tiene una distancia de 3 pies y el giro es antihorario, sería positivo. Establecemos la ecuación, despejamos R de X y nos da un valor de 9.600 libras. El valor de R de X salió positivo, quiere decir que nuestro vector fue colocado correctamente. En caso de que salga negativo, tenemos que invertir la dirección de nuestro vector. Regresamos a la estructura original donde pusimos las reacciones en A, en D y dejamos en el punto F la fuerza de 3.600 libras, ya que obtuvimos el valor de R de X de 9.600 libras. Ahora vamos a establecer la suma de fuerzas en Y y suma de fuerzas en X para obtener los valores de RAY y RAX. Nuestros valores salieron positivos, eso quiere decir que los colocamos de manera correcta cuando hicimos la colocación de los vectores de manera arbitraria. Nuevamente haciendo el recordatorio que si esos valores, uno de ellos sale negativo, los dos, es invertir el vector. Tenemos ya las reacciones calculadas. Ahora vamos a proceder a calcular las fuerzas internas de los elementos de nuestra estructura. Al procedimiento lo vamos a llamar cálculo nodo por nodo, donde en cada punto indicado por cada letra vamos a poner las cargas o reacciones y los elementos de nuestra estructura. Ponemos el nodo A, ponemos las reacciones que ya fueron calculadas y los elementos, el inclinado y el horizontal. El horizontal lo vamos a llamar como FAB, ya que son los puntos donde está nuestro elemento. Y el inclinado lo vamos a llamar FAE. Vamos a hacer más simple nuestra configuración. Quitamos el apoyo y únicamente ponemos el punto A, el nodo. Ponemos nuestras reacciones con sus respectivos valores y las fuerzas FAB, que son los vectores que están saliendo de A, igual que el FAE, los estoy considerando que están trabajando a tracción por el hecho de que los puse saliendo de A. Si el resultado me sale positivo de esos parámetros, quiere decir que los vectores los puse correctamente. Si me salen negativos, los tengo que invertir y la condición sería compresión. El elemento inclinado FAE tiene sus dos componentes, X y Y. Los vamos a poner que salen desde el origen, como sale FAE del punto A. También tenemos sus longitudes, que es de 3 pies, 4 pies. Y por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa de ese triángulo va a ser de 5 pies. Comparamos los dos triángulos. Hacemos un triángulo con vectores
que se va a hacer semejante al triángulo hecho por longitudes. Vamos a comparar los lados de un triángulo con el otro. En este caso vamos a poner la hipotenusa de un triángulo de vectores FAE es igual a 5 pies. Y comparamos también con el segmento X, sería FX es igual a 4 pies. Obtenemos una ecuación multiplicando cruzado y obtenemos que 4 pies por FAE es igual a 5 pies por FX. Despejamos FX. Eliminamos los pies que tenemos en el numerador con los del denominador y nos va a quedar que Fx es igual a 4 quintos de la fuerza AE. Hacemos lo mismo con el vector Fy, que se compara con 3 pies. Sacamos nuestra ecuación, despejamos y obtenemos que el valor de Fy es igual a 3 quintos de Fae. Mediante las ecuaciones de equilibrio estático, suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y, vamos a sacar los valores de FAB y FAE. Para suma de fuerzas en X tenemos el valor de RAY, que es conocido, 9600, tenemos un desconocido que es FAB, y también la FX, que tiene en su ecuación el valor de FAE. Como ahí tenemos dos incógnitas, procedemos mejor a suma de fuerzas en Y, donde tenemos 3600 libras, que es RAY, y el valor de FY. Planteamos nuestra ecuación de suma de fuerzas en Y igual con 0, con el vector hacia arriba es positivo, y tenemos RAY menos 3 quintos de FAE igual con 0. Despejamos el valor de FAE y obtenemos que equivale a 6000 libras. El valor salió positivo, por lo tanto el vector está colocado correctamente. Está trabajando a tracción, ya que está saliendo del punto A. Hacemos suma de fuerzas en X, tomamos el valor de RAX, que es negativo, más el valor de FAB, que es positivo, más 4 quintos de FAE, que también tiene un sentido positivo, igual con 0. En nuestra ecuación sustituimos los valores que ya tenemos y despejamos FAB. El valor es de 4800 libras, salió positivo. Eso quiere decir que nuestro vector se colocó correctamente y está saliendo de A, está trabajando a tracción. Vaciamos la información calculada a nuestra estructura y colocamos en el punto A los vectores que están a tracción, están saliendo. En A y B colocamos el valor de 4800 libras. En el punto AE, como también el vector trabaja a tracción, lo dibujamos en cada uno de los puntos como atracción con un valor de 6000 libras. Vamos a trabajar el nodo D. En nuestra configuración ponemos la reacción de RDX de 9600 libras y la barra horizontal, su nombre va a ser fuerza DE, ya que en sus extremos tenemos la letra D y la letra E. Por la tercera ley de Newton sabemos que a toda acción hay una reacción de la misma magnitud y sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza tendría que ir entrando en el punto D, la fuerza FDE. Sin embargo, vamos a hacerlo de esta manera, que salga para ver el signo negativo que mencionamos anteriormente, y que cuando nos sale el valor negativo tenemos que corregir el vector. Planteamos nuestra ecuación de suma de fuerzas igual con 0, con el vector hacia la derecha positivo, y vaciamos la información. Tenemos los 9600 libras que van hacia la derecha, es positivo, y también el FDE, que es positivo porque va hacia la derecha. Igualamos con 0, despejamos y obtenemos el siguiente valor, que va a ser negativo. Como es negativo, el vector no está trabajando a tracción, debe de colocarse de manera contraria, y eso nos indica que trabaja a compresión. Vamos a hacer el mismo cálculo, pero esta vez vamos a colocar el vector entrando en el punto D para que esté en equilibrio. Cuando son varios vectores que están entrando o saliendo en un punto, los colocamos de manera arbitraria. El signo negativo nos va a decir que corregir. En este caso, como es un vector contra el otro, sabemos que debe de ir uno en contra del otro, y planteamos la ecuación suma de fuerzas en X igual con 0, con la convención de signo
que hacia la derecha es positivo. Vaciamos la información y tenemos que f de e es igual a 9.600 libras. Salió positivo, por lo tanto el vector está correcto y como está entrando en el punto D, está trabajando a compresión. Vaciamos nuestra información a nuestra estructura, colocando en el punto D y en el punto E los vectores a compresión con su respectiva magnitud, que es de 9.600 libras. Para proceder al siguiente nodo. Vamos con el nodo B. Aquí vamos a dibujar lo que es la barra AB. Vemos que en el punto B está atracción con 4.800 libras. Y dibujamos las otras dos barras, la horizontal que es BC y la inclinada que sería BF. Nuestra configuración queda de esta manera. FAB con su valor de 4.800 libras y vamos a colocar los vectores FBC y FBF atracción. Vemos que el FBF tiene sus componentes X y Y por el hecho de estar inclinado. Las componentes FY y FX las sacamos mediante triángulos semejantes como lo vimos anteriormente. Sin embargo, podemos hacerlo aquí de manera rápida. Si sacamos el FY, tomamos el cateto vertical, que es 3. Sería 3 quintos porque sería 3 entre la hipotenusa del vector que lo contiene. ¿Cuál es el vector que lo contiene? La fuerza BF. Y tenemos, por lo tanto, FY, que es igual a 3 quintos, que multiplica a FBF. Para el componente Fx, tomamos la horizontal del triángulo, que es 4 quintos del vector que lo contiene, que es FBF. En nuestra configuración, vemos que tenemos 3 vectores en X y solo tenemos uno en Y. Por lo tanto, si planteamos la suma de fuerzas en Y, nada más vamos a comparar 1 igual con 0 y al despejar FBF nos va a dar 0. Nuestra configuración queda de la siguiente manera, únicamente queda la fuerza AB de 4.800 libras y el vector de la fuerza BC. Por lo tanto, aplicamos la suma de fuerzas en X igual con 0, vaciamos nuestros datos y obtenemos un valor que FBC es igual a 4.800 libras. El resultado es positivo, por lo tanto, el vector es correcto y como está saliendo desde el punto B, está trabajando a tracción. Vaciamos la información obtenida a nuestra estructura. El elemento BC trabaja a tracción con 4.800 libras y el BF es igual con 0. Vamos con el nodo E, donde vamos a llevar la información que tenemos en ese punto. La configuración en el nodo E queda de esta manera. Tenemos una fuerza de AE de 6.000 libras, la fuerza FDE que trabaja con presión de 9.600 libras y vamos a colocar la fuerza FEF, la vamos a poner a compresión, que está entrando en el punto E. Utilizamos la ecuación de suma de fuerzas en X igual con 0. Nos queda de la siguiente manera: menos 4 quintos de la fuerza AE más FDE menos FEF igual con 0. Sustituimos los valores que tenemos y despejamos EFF, que nos da un valor de 4.800 libras. Como nos dio positivo, quiere decir que el vector FEF está correcto y como está entrando en el punto E, está trabajando a compresión. Ponemos la información obtenida en nuestra estructura. La barra EF tiene un valor de 4.800 libras. Hacemos una observación. En nuestro enunciado nos dice que la barra EFG es rígida. Por lo tanto, el valor de compresión en el punto G también es de 4.800 libras. Si ponemos el valor de 4.800 libras en el punto G actuando a compresión, podemos ya encontrar el valor de la fuerza interna de la barra CG, que es lo que nos pide el enunciado, encontrar su esfuerzo normal. Únicamente tendremos que dividir esa fuerza sobre el área. También podemos observar que en el punto C tenemos un valor de 4.800 libras y ese elemento nos va a servir para poder encontrar también la fuerza CG
a través del componente Fx del elemento CG. Cualquiera de los dos puntos nos puede dar el resultado que andamos buscando. Analizamos el nodo G, ponemos el vector CG saliendo del punto G y sacamos sus componentes Fx y Fy. Utilizamos suma de fuerzas en X, ponemos nuestra ecuación poniendo los valores y obtenemos un resultado de FCG de 6.000 libras. El valor es positivo, está saliendo del punto G, por lo tanto está trabajando esa fuerza atracción. Realizamos el cálculo del área del elemento CG, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Posteriormente hacemos el cálculo del esfuerzo utilizando la carga de ese elemento que nos dio 6.000 libras sobre el área y obtenemos un esfuerzo normal de 13.583 libras sobre pulgada cuadrada y lo podemos poner también como 13.583 kilolibras sobre pulgada cuadrada.